Para este test lo que vamos a necesitar es una lámina de figuras que presenta 7 grabados: jarro, llave, zapato, automóvil, gato, mano y reloj. Aquí vale la pena explicar una cosa que es importante. Eh, esta es la lámina con las ilustraciones originales del libro de 1937. Y por lo tanto, al ser un libro de 1937, por supuesto que las ilustraciones también son ilustraciones de otra época, bastante antiguas. Por supuesto que estas también pueden tener una incidencia en la aplicación del test. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un automóvil, es una de las ilustraciones del test original, pero fíjense que es un automóvil muy antiguo. Sin embargo, la mayoría de los niños todavía los reconocen y no tienen ningún problema en ver que es un automóvil. Pero otros objetos, como por ejemplo el reloj despertador que está aquí, por supuesto que puede despertar la curiosidad de los niños. O la llave, que es una llave que ya no se utiliza mucho. Sin embargo, nosotros en esta ocasión les estamos presentando las ilustraciones originales. Si ustedes en su trabajo como educadores y pedagogos creen necesarios reemplazar más adelante, si tuvieran dificultades en su aplicación, por supuesto que podrían hacerlo. Han habido esfuerzos por actualizar este test, el test ABC, y reemplazar estas ilustraciones por ilustraciones más modernas. Sin embargo, muchas veces se ha comentado en los diferentes congresos y seminarios que hay con respecto a la aplicación del test ABC, que afortunadamente los niños y niñas no tienen dificultades con reconocer los objetos que están en esta lámina. Por lo tanto, para el test número 2 se requiere, para el test que permite determinar el grado de madurez de la memoria inmediata de un niño, este afiche, esta lámina, con estas 7 figuras, con estos 7 dibujos. Los dibujos deben estar así tal como se ve, en blanco y negro y en una lámina de cartón. Ustedes tienen esta lámina por si acaso, ¿no? También tienen la anterior de las figuras de cartón. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es, ustedes van a imprimir esta lámina y la van a pegar por favor sobre un trozo de cartulina blanca. ¿Por qué? ¿Por qué sobre una hoja de cartulina? Porque nosotros en el test, en la aplicación que vamos a ver en un rato más, tenemos que mostrar esta lámina, estos dibujos, estos 7 dibujos, y una vez que pasa cierto tiempo debemos darle la vuelta a la lámina para que el niño no vea los dibujos y nos diga qué objetos vio en la lámina. Y si está en una hoja, por supuesto que el niño en un papel translúcido va a poder ver todavía lo que había en la lámina. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con esta lámina que ustedes han recibido, imprimirla en una hoja de papel bond y luego pegarla a una hoja de cartulina. ¿Sí? A una hoja de cartulina. De tal forma que sea fácilmente manejable por ustedes y al mismo tiempo evite que el niño pueda ver lo que había en la lámina en el reverso. Y el otro material que necesitamos para este test es muy sencillo, necesitamos un reloj o cronómetro para marcar segundos. Bien, para el test número 3, ¿qué es lo que vamos a necesitar para el número 3? El test número 3 es un test que permite diagnosticar el nivel de madurez de la memoria motora. La memoria motora, como hemos mencionado, es la memoria, la capacidad del ser humano de recordar ciertos movimientos que se han aprendido. Entonces, para ello, lo que necesitamos es una hoja de papel bond blanco y un lápiz negro número 2. Este test va a consistir, me adelanto un poquito, en realizar estos movimientos delante del niño. Vamos a mostrarle al niño con la mano nada más cómo se realiza este movimiento de esta espiral y le vamos a pedir que lo reproduzca en un papel. Vamos a pedirle que el niño pueda reproducir esta imagen que está a continuación, que parecen 2 cerros, y finalmente esta figura isométrica que está abajo. Esas figuras no van a estar en ningún papel, es el aplicador del test quien va a hacer estos movimientos, ¿sí? Por lo tanto, para el test número 3 solo se requiere una hoja de papel bond y un lápiz negro, pero el aplicador del test va a tener estas 3 figuras en su hoja de protocolo. Ahorita les voy a mostrar lo que es la hoja de protocolo, que es una hoja útil para que ustedes puedan aplicar el test y donde les recuerda en qué consiste cada uno de los tests y qué es lo que ustedes tienen que hacer como aplicadores.
Entonces, para el test 3 solo se requiere una hoja de papel y un lápiz negro, y estas 3 figuras ustedes deben reproducirlas frente a él. No deben estar escritas en ningún lugar. Test 4. El test 4 es básicamente un test que le permite diagnosticar la madurez de la memoria auditiva, es decir, nuestra capacidad para recordar un conjunto de palabras aprendidas. Para esto no necesitamos ningún material físico, solamente el aplicador necesita estas 7 palabras que tiene que decirle al niño para que el niño luego las pueda enumerar. Estas 7 palabras están en la hoja de protocolo que les voy a mostrar en un momento más. Entonces, solo se necesita para el test 4 que el facilitador, que el aplicador, perdón, tenga la hoja de protocolo para sí mismo y para leer estas palabras. Test 5. El test 5 es un test que permite medir o determinar la memoria lógica. Tampoco necesitamos un material físico para la misma, es decir, para que el niño tenga un material físico. El test 5 consiste en leerle o contarle al niño un cuento, y es este cuento que está aquí en este texto. María compró una muñeca, era una linda muñeca de loza, la muñeca tenía los ojos azules y un vestido amarillo, pero el mismo día en que María la compró, la muñeca se cayó y se partió. María lloró mucho. Este pequeño texto, que es el test número 5 y que permite medir la memoria lógica, no la va a tener el niño, no va a tener ningún material, pero sí el facilitador en su hoja de protocolo para poder leerla. Entonces, esto corresponde al test 5. El test número 6. El test número 6 tampoco requiere un material físico, pero sí un listado de palabras para el aplicador. El test número 6 es el test que nos permite determinar la pronunciación, el nivel de madurez de pronunciación de un niño o de una niña. Es una lista de palabras que el aplicador va a leer y que el niño debe repetir para que nosotros veamos si tiene ya un nivel de madurez en cuanto a pronunciación. Es una lista con las palabras contratiempo, Constantinopla, incomprendido, ingrediente, Nabucodonosor, cosmopolitismo, pintarrajeado, familiaridades, sardanápalo y transiberiano. Entonces, el test 6 de pronunciación no requiere un material físico para el niño, pero sí una lista de palabras para el aplicador. El test número 7 es un test que permite medir la coordinación motora de un niño o de una niña. Básicamente, en este test, para este test, se necesita para el niño una hoja de papel donde estén impresas o trazadas con estas figuras que vemos aquí. Son figuras irregulares para ser recortadas. La primera figura, como vemos, es una figura en la cual se pueden ver esta línea con ángulos, y la segunda es una figura irregular donde vemos una línea curvada, ¿no? Con muchas curvas. Necesitamos para este test además una tijera escolar de puntas redondeadas, las tijeras de punta Roma, y también un reloj o cronómetro para marcar segundos. Son los 3 únicos materiales que requiere el niño para desarrollar el test número 7. Y el test número 8, el último de los tests de esta batería de test ABC, para el mismo se requiere como materiales un papel impreso o rayado que tiene esta cuadrícula, esta figura que vemos aquí, que es una cuadrícula, es un cuadrado que tiene 100 cuadrados pequeñitos, ¿sí? Necesitamos, además de esta hoja de papel bond con esta figura cuadrada con 100 cuadritos pequeños, un reloj cronómetro para medir el tiempo y un lápiz negro número 2. También puede ser un lápiz de color, pero de punta gruesa, como una alternativa. Sin embargo, el test número 8 es el test justamente que permite medir la resistencia o la fatiga a la atención, ¿sí? La fatigabilidad de la atención, es decir, la capacidad de concentrarse y realizar un procedimiento por un tiempo extendido. Entonces, este test nos va a permitir medir este nivel de madurez
y es básicamente una hoja de papel con un cuadrado con cuadritos, un reloj y un lápiz. Estos son los materiales de los 8 tests que vamos a aplicar. Ahora, como aplicadores, ¿qué vamos a hacer con este material? También tienen ustedes esta lista. Esta es la lista general, ¿no? Hemos explicado test por test qué material se requiere, pero ahora este es el kit del aplicador del test ABC. Este es el pequeño kit de materiales que ustedes van a elaborar para ustedes mismos para comenzar a aplicar el test. Necesitarán unas 10 hojas de papel bond blanco, porque como verán, se van a presentar todo tipo de situaciones en las que a veces necesiten más de una hoja de papel bond. Necesitamos un lápiz negro número 2 para que el niño pueda utilizar en la realización de los test. Necesitamos un reloj o cronómetro para marcar segundos. Esto es muy importante porque vamos a medir el tiempo en segundos. Una tijera escolar de punta redondeada. Un tajador, aunque estos materiales son un poco obvios, pero que necesitamos llevar. Un tajador, un bolígrafo azul, un bolígrafo rojo para el aplicador, un estuche de lápices para guardar todos estos materiales de escritorio, un tablero de apoyo para que el aplicador pueda anotar sus observaciones, la hoja de protocolo de aplicación, que es un documento de 2 hojitas, para que el aplicador vaya marcando cada una de las pruebas que está realizando y los resultados. El material de aplicación, que son básicamente las 3 fichas del test número 1, que ustedes pueden ver allí. Una lámina del test número 2 con esas 7 figuras que habíamos mencionado. La lámina del test número 7, que son esas figuras irregulares que hay que recortar. Y la lámina del test número 8, es decir, este cuadro con sus cuadraditos para que el niño pueda trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el sobre manila? Y bueno, también necesitamos un sobre manila para guardar todo el material de las pruebas. Este es el kit de materiales para la aplicación del test ABC. Como habíamos dicho, un material bastante sencillo para medir un conjunto de capacidades muy importantes. ¿Sí? Ustedes tienen, por si acaso, en el material que les hemos enviado, la lista de cotejo, para que ustedes vayan marcando el material que necesitan y lo vayan reuniendo o acumulando. Bien, entonces, una vez que ya hemos descrito el material que necesitamos para la aplicación del test ABC, vamos a explicar paso a paso la aplicación de cada uno de los tests. Antes de comenzar la aplicación del test, hay que pensar o tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la forma de aplicación del test? Los test ABC fueron organizados y contrastados para la aplicación individual. Es un test que se aplica de forma individual, es decir, un niño o niña a la vez. Esta es la forma de examen más conveniente para niños o niños que no están habituados aún al trabajo escolar, como también es la que más se adapta a los fines de diagnóstico y pronóstico a que estos test están destinados. Y por esta razón es que el test se aplica de forma individual. Es cierto que se podrían aplicar también de forma colectiva, pero una aplicación colectiva no nos permite ver las reacciones particulares de cada estudiante y que además nosotros hagamos una interpretación de la misma. Por lo tanto, el test es de aplicación individual y este tipo de aplicación individual va a necesitar ciertas características también que ahora vamos a mencionar. La duración de la prueba, otro elemento que es importante tomar en cuenta antes de aplicar el test. La mayor objeción contra los exámenes individuales, porque este es un test individual, no lo olvidemos, consiste muchas veces en el largo tiempo que se necesita para ello. Sin embargo, esto no sucede con los test ABC. No sucede con los test ABC porque cada una de las pruebas se completa en un tiempo corto. En total, los 8 test ABC, cada uno dura alrededor de 1 minuto, lo que hace que nosotros después de alrededor de 8 minutos podamos haber terminado de aplicar el test con un niño. Entonces, es otro elemento que debemos tomar en cuenta. Pero es un tiempo aproximado, no quiere decir que después de 8 minutos se suspende la prueba, sino es el tiempo promedio de duración de la prueba.
Se pueden hacer excepciones para que sean 2 examinadores. En algún caso, uno se puede ocupar de las 4 primeras pruebas y otro de las otras 4, pero siempre respetando el orden de su presentación. Sin embargo, no conviene subdividir la prueba con más examinadores, pues eso obliga al niño a un esfuerzo permanente de adaptación al local del examen y a la persona nueva que está aplicando cada parte del test. Lo ideal es que una sola persona, un solo aplicador, le aplique a un solo niño. Y esto es importante mencionar porque obviamente si uno es educador o maestro y quiere aplicar este test a toda su clase de primero de primaria, que pueden ser 20, 30 o 40 estudiantes, pues va a buscar en muchos casos la manera más eficiente de administrar el tiempo. Y hay formas de administrar eficientemente el tiempo, pero lo ideal es de que sea una aplicación individual de un aplicador con un niño. Y el tiempo no es demasiado largo y, bueno, en 1 o 2 jornadas se podría terminar con la aplicación con todo un curso. Otro elemento a tomar en cuenta es cuándo aplicar el test. ¿En qué momento es mejor aplicar este test? Como los test ABC se destinan al pronóstico para la clasificación de los alumnos y organización de las clases selectivas, su aplicación debe ser hecha idealmente dentro de los 15 primeros días de haber iniciado la escolarización. Es decir, una vez que comienzan las clases en la escuela en primero de primaria, dentro de los 15 primeros días se tendría que aplicar el test ABC. Idealmente, por lo menos fue creado con este objetivo. Para los alumnos que son nuevos en la institución, la aplicación del test no debería ser hecha en los 2 o 3 primeros días de clase. Se requiere que el niño o la niña, tenga o pase ya por un periodo de adaptación a una nueva institución. Por lo tanto, los 15 primeros días de iniciado el año escolar son los mejores, pero tampoco se recomienda que sean los 2 o 3 primeros días de clase porque el niño todavía está en la etapa de adaptación a un nuevo ambiente, a unas nuevas personas, y los resultados pueden no ser muy objetivos. También se puede aplicar de manera diagnóstica en los últimos 15 días antes de la finalización de la etapa preescolar. Es decir, que si ustedes son educadores de nivel preescolar de kinder, también podrían aplicar este test dentro de los últimos 15 días antes de que termine el año escolar en el kinder. Pero hay que tener en cuenta que no logrará predecir de manera adecuada el estado de madurez del niño. Es decir, el objetivo y los resultados tendrían otro fin. Si nosotros aplicamos el test dentro de los últimos 15 días del kinder, los resultados en realidad nos van a permitir planificar actividades correctivas y de madurez. Es decir, con los resultados no vamos a predecir si el niño va a aprender a leer y escribir adecuadamente. Lo que vamos a hacer es planificar actividades que le permitan al niño ejercitar esas habilidades que necesitamos que madure. ¿Sí? Entonces nos sirve también el nivel preescolar, pero idealmente el test, su fin es de aplicarlo los 15 primeros días de iniciado el primero de primaria para saber si el niño ha alcanzado la madurez necesaria. En lugar de la prueba, generalmente los tests tienen también un contexto en el cual se deberían aplicar. Y en el caso del test ABC, al ser un test individual, se requiere un espacio físico para un test individual. Este puede ser la sala o gabinete donde se realice la prueba, y esta sala o gabinete debe estar aislado, debe ser silencioso, debe ser claro y debe estar desprovisto de excesiva ornamentación y de muchos muebles y objetos. En lo posible es mejor que sea un ambiente donde no haya mucha estimulación. El ambiente de la dirección es un buen lugar, o la oficina del pedagogo, del psicólogo, del psicopedagogo de la unidad educativa es un mejor lugar. Primero porque es un lugar cerrado y puedes atender a un solo niño a la vez, y segundo porque no están todos aquellos elementos de estimulación que tienen por lo general las aulas, ¿no? A veces las aulas tienen dibujos, tienen el abecedario, tienen dibujitos, tienen mensajes. La idea es de que no haya demasiados estímulos que cohíban o confundan al niño. Entonces puede ser la dirección o el gabinete psicopedagógico. Si no hay más espacios, porque por supuesto la realidad es de que no hay muchos espacios donde se pueda aplicar, puede ser la misma sala de clases. Sin embargo, para ello hay que llamar a un alumno a la vez, ¿no? Es lo mejor trabajar con un solo alumno
en el aula sin que haya otros niños presentes. No conviene la presencia de personas de la familia o extraños, es decir, si queremos aplicar el test, si somos pedagogos, psicopedagogos, no vale la pena aplicar el test con la familia o el padre presente, porque el niño puede cohibirse, especialmente si los padres en el hogar tienen expectativas altas y presionan al niño para conseguir buenos resultados. Mucho peor, no va a tener un buen desempeño si los padres están presentes. En caso de que el aplicador tenga un ayudante para las anotaciones, este debe mantenerse en silencio y evitar cambios de miradas que puedan traducir las impresiones que va teniendo acerca de la marcha del examen. Lo ideal es de que sea un trabajo muy íntimo y personal. Lo ideal es de que el aplicador realmente se tome el tiempo de presentarse como una persona confiable al niño o la niña y en base a esta confianza el niño o la niña pues pueda mostrarnos su real valor, su madurez, la madurez adecuada o el nivel de madurez, perdón, con respecto a su desarrollo. Por lo tanto, el local de la prueba debe ser un espacio físico con estas características y en lo posible un espacio también íntimo, cercano para el aplicador y el niño o la niña. Las condiciones del niño o de la niña, del examinado. El niño debe sentirse con voluntad y estar interesado en el trabajo. Esto es muy importante. La mejor recomendación para la aplicación del test ABC es que nosotros presentemos el test ABC, como si se tratara de un juego. No hay que decirle al niño que le vamos a aplicar un test. La mejor estrategia para hacer que el niño participe de forma comprometida, sin cohibirse, sin sentirse tímido, sin sentirse presionado, es decirle que vamos a realizar un juego y presentar la prueba como si se tratara de un juego. El examinador dirá a cada niño desde un principio una palabra amable o pregunta de interés infantil, estableciendo conversación natural. Esto es muy importante. Hay que hacer una conexión humana con el niño y con la niña. No tiene que ser un encuentro de un investigador frío. No, tiene que ser un encuentro de dos seres humanos, de un adulto que quiere jugar con un niño o de un adulto que va a conversar con un niño. Ese es el ambiente que se necesita alcanzar y el grado de comunicación que también buscamos alcanzar para esta prueba. El examinador, como decíamos, no debe hablar de prueba o examen o test en ningún momento, sino que debe decir al niño que quiere enseñarle un juego o entretenimiento divertido. En caso de que el niño sea demasiado tímido, de que se ponga a llorar o que se niegue a tomar el examen, pues la prueba tiene que ser postergada. Las condiciones del niño o de la niña para aplicar el test deben ser condiciones óptimas en las que él esté tranquilo y con la voluntad de realizar el trabajo o las actividades que le queremos presentar. Esto es muy importante. Por lo tanto, si el niño no tiene estas condiciones, por algo que haya sucedido, pues debemos postergar la aplicación del test. En caso de que el niño sea zurdo, porque por supuesto es un factor muy importante, le debe dejar trabajar con la mano izquierda. Este es un elemento importante. Y al niño hay que darle la libertad, porque este test no mide el desempeño, es decir, no es un test que mide el desempeño y ver quién es el mejor. Este test lo que hace es permitirnos a través de actividades, de 8 actividades específicamente, ver si el niño ha alcanzado la madurez necesaria para aprender a leer y escribir. Por lo tanto, en el caso de que se trate de un niño zurdo, dejarle que haga las actividades con la mano izquierda. Pero ese es un detalle que por supuesto habrá que anotar en la hoja de protocolo. Condiciones del examinador. Antes de la prueba también es muy importante tomar en cuenta que, bueno, para comenzar, este test no es muy complicado. No se necesita ninguna preparación especial por parte del examinador. Es decir, especial en el sentido de que no tiene que ser un psicopedagogo o un experto para aplicarlo, es decir, un experto en psicopedagogía, porque hay test que necesitan mucha preparación para su aplicación. Una formación incluso a veces de meses o años. En el caso del test ABC no es necesaria una preparación profunda, pero sí una comprensión cabal pedagógica y de desarrollo. Por esto era importante entender lo que es desarrollo.
El examinador, sin embargo, si tiene una preparación pedagógica como maestro, como educador, como estudiante de educación incluso, pues puede aplicar este test teniendo claro cuál es el objetivo y qué es lo que buscamos con su aplicación. El examinador debe leer atentamente la guía de examen de los test ABC y disponerse al trabajo con buena voluntad, comprendiendo el alcance de las pruebas. Debe mostrarse afable y acogedor, pero sin excesos, ¿no? No ser demasiado amable, pero sí ser amable en lo posible y acogedor, sin excedernos, ¿no? No ser demasiado meloso en nuestra comunicación con el niño. Además, iniciado el examen, debe ajustarse rigurosamente a las fórmulas indicadas. Para esto nos sirve la hoja de protocolo, una hojita con 2 páginas donde nosotros vamos a poder leer qué es lo que tenemos que hacer. Y debemos seguir las instrucciones rigurosamente y en caso de que el niño no haya entendido, repetir la fórmula. Es decir, si no ha entendido la instrucción, pues repetirla o reformular. Y tenemos que estar flexibles para ello, ¿no? Cualquiera que sea la reacción del niño, hay que alentarlo diciendo muy bien, porque recordemos, no es una prueba de desempeño, es una prueba de diagnóstico de nivel de madurez. El aplicador no debe hablar muy alto ni muy bajo, no demasiado alto como para asustar al niño, pero tampoco demasiado bajo para que él no lo escuche, sino en un tono siempre igual, claro y pausado. Debe evitar cualquier gesto de impaciencia. Esto es muy importante y la regla fundamental es que el niño esté cómodo, tranquilo e interesado. Por lo tanto, estas son las condiciones que nosotros como aplicadores de la prueba debemos prestar mucha atención. Bien, material del examen. Como ya hemos mencionado, ya hemos conocido cuáles son los materiales para las 8 pruebas. Son fáciles. Ustedes tienen la lista de materiales, ya saben lo que tienen que llevar a la aplicación del test, lo que van a necesitar. Y aquí la recomendación para el aplicador es muy importante. El material debe estar preparado con anticipación para que las pruebas se sucedan en el orden prescrito y sin interrupción. Hemos dicho que la prueba dura como promedio 8 minutos. Son 8 tests, cada test dura 1 minuto y en total nos va a durar como 8 minutos la aplicación de los test ABC. Para que esto se cumpla, sin embargo, nosotros tenemos que tener ya el material preparado y ordenado. El material debe estar preparado para los 8 tests que lo componen. Este material puede ser improvisado por el profesor o adquirido por un precio económico. Como vemos, no es necesario comprarlo. Y conviene que el niño esté cómodamente sentado ante una mesa o pupitre de tamaño adecuado a su estatura. Esto es muy importante. Y el examinador se colocará frente a él, a la derecha, sentado o de pie, según corresponda y con la mayor naturalidad. Entonces, el material necesario para el examen, fuera del material que hemos mencionado, involucra un escritorio y 2 sillas, una para el aplicador y otra para el niño. ¿Cómo se anotan los resultados? También vale la pena mencionar con anticipación. Esta es la hoja de protocolo, ¿sí? Ustedes ya lo tienen, les hemos enviado, son 2 páginas del protocolo del aplicador y en ella ustedes van a ver la explicación breve de cada uno de los tests y también un cuadrito donde van a transcribir después los resultados de los 8 tests. Sin embargo, para saberlo con anticipación, la anotación de cada prueba se hace en 4 grados, de 0 a 3. 0 significa un nulo, 1 inferior, 2 medio y 3 superior. Es decir, en cada una de las 8 pruebas, nosotros vamos a evaluar de 0 a 3. El valor del desempeño del niño va a ser de 0 a 3. Los puntos máximos, por lo tanto, son así para las 8 pruebas como 24. La nota máxima que un niño puede alcanzar en esta batería de test es de 24 y la nota mínima es 0. En la práctica vamos a ver eso, pero vale la pena mencionar. Conviene que el registro sea hecho para cada una de las pruebas, en una hoja de papel bond y sin rayas. El material de examen de cada alumno debe ser archivado aparte, abrochado las hojas de registro de cada uno o guardándolas en un sobre. Como vamos a ver en un momento más, algunas pruebas que involucran, por ejemplo, recortado, involucra que nos van a quedar pedazos, trozos de las hojas después de la prueba
y es mejor guardar cada una de las hojas, abrocharlas y tenerlas archivadas, porque cada caso, cada aplicación es un caso, el caso de un niño en específico. Bien, después de haber visto un poco materiales y cuáles son las condiciones necesarias antes de su aplicación, veamos la técnica de aplicación de cada una de las pruebas. Ya sea a través de una entrevista o de extracción de datos de la ficha de anamnesis o file personal, se deben obtener los datos del niño. Hay que revisar si tenemos todo el material completo y ordenado. Hay que colocar el material en una mesa o silla cercana para ir tomándolo y presentándolo al niño a medida que corresponda. Esto es importante porque no podemos poner el material de las 8 pruebas todas al mismo tiempo en la mesa de trabajo, en el escritorio, sino que vamos a ir poniendo cada uno de los test a medida que se vayan desarrollando. El resto de los materiales los vamos poniendo en una mesa cercana o en una silla cercana para tomarlas pronto y cambiar el material según el test que nos toque aplicar. Hay que preparar y ubicar la mesa para el examinador y también la silla para el niño, que hemos dicho que debe ajustarse a su tamaño. Y hay que llenar los datos del encabezado de la hoja de protocolo del examinador. ¿Cuáles son estos datos? Van a ver en la hoja de protocolo que se les ha proporcionado que se requiere antes de aplicar la prueba llenar estos datos. En primer lugar, los nombres y apellidos del niño, fecha de nacimiento del niño, la fecha de nacimiento, la edad cronológica, el nombre del examinador, la fecha del examen y las dos áreas denominadas pronóstico y observaciones las dejamos vacías porque estas las vamos a llenar después de haber terminado de aplicar la prueba. Entonces son los datos para el protocolo. No olviden, nombres y apellidos son del niño y de la niña. En este ejemplo que estamos presentando, el niño se llama Juan Carlos Crespo Suárez. La fecha de nacimiento del niño es 2 de febrero de 2016 y ahí está anotada. La edad cronológica del niño se anota en años, meses y días. Y la edad cronológica se determina a partir de la aplicación de una fórmula que ahorita les voy a mencionar. Luego hay que anotar el nombre del examinador, es decir, su nombre, el nombre de ustedes, y la fecha en que vamos a aplicar el test. Supongamos que este test se va a aplicar o se aplicó el 3 de julio del 2021, pues esa es la fecha que hay que anotar, el día que se aplicó, la fecha del día que se aplicó el test. Y pronóstico y observaciones, como hemos dicho, se deja en blanco porque se van a llenar después de que ha pasado la prueba. Bien, para obtener la edad cronológica, básicamente lo que se hace es restar la fecha actual, la fecha en la cual se está aplicando el test, a la fecha actual en la cual se aplica el test, se les resta la fecha de nacimiento del niño o de la niña. Aquí tenemos, por ejemplo, la fecha actual. Supongamos que era 3 de julio de 2021, la fecha en la que se aplicó el test. Entonces, lo que hace el aplicador es, le resta a la fecha de aplicación del test la fecha de nacimiento del niño. El niño nació el 2 de febrero de 2016. Haciendo esta resta, lo que obtiene, restando 2016 de 2021, el aplicador obtiene la edad cronológica de 5 años, restando los meses 5 meses y restando los días 1 día. Entonces, la edad cronológica se determina a partir de hacer esta resta de la fecha de nacimiento a la fecha actual y obtenemos la edad cronológica en años, meses y días. Este niño, el caso de este niño, involucra que al determinarlo establecemos que tiene 5 años, 5 meses y 1 día al momento de aplicar la prueba. Esta es la fórmula básica con la cual se obtiene la edad cronológica y que vale la pena anotar porque ya hemos dicho que la edad es uno de los factores que determinan la madurez de un niño. Y va a ser de mucha utilidad cuando nosotros queramos saber por la edad del niño cuánto estaríamos esperando o no del nivel de madurez según su edad. Aquí hay otro caso para aplicar la edad cronológica, pero como nuestras sesiones son relativamente cortas, yo les voy a dejar una dirección de una página web que les permite hacer el cálculo automático de los casos que ustedes atiendan, ¿sí? Es decir, ustedes van a anotar en esta página web que tiene esta calculadora de edad cronológica,
anotan la fecha en la cual van a aplicar el test y restan de la fecha de nacimiento del niño o de la niña y así obtienen la edad cronológica exacta. Esto solamente lo menciono porque hay muchos casos que ustedes van a enfrentar y que, para no alargar mucho nuestra sesión, que vale la pena ustedes que sepan cómo se adquiere, yo sé que lo saben, la edad cronológica, pero nos va a facilitar especialmente para los educadores que tienen 30 o 40 estudiantes, esta página web con esta calculadora que permite determinar exactamente la edad cronológica. Bien, entonces, este es el documento de protocolo de aplicación. Son 2 hojitas, les decía, y esta es la hoja que ustedes van a utilizar, es su hoja de trabajo como aplicadores. En primer lugar, como ya decíamos, en la primera parte arriba tienen los datos que hemos mencionado que deben llenar. A continuación, después de los datos que hay que llenar del aplicador y también del niño, está el cuadro de resumen y perfil. Ese es un cuadro que vamos a llenar igual al final, pero pueden fijarse un poco que tenemos ahí una breve descripción. Test 1 consiste en copiar figuras, 1 minuto cada una. Test 2, nombrar 7 figuras vistas, 30 segundos para el test. Test 3, reproducir de memoria 3 figuras. Test 4, repetir una serie de 7 palabras. Test 5, reproducir un cuento. Test 6, repetir 10 palabras difíciles. Test 8, recortar una línea sinuosa y otra quebrada. Y test 8, marcar puntos en un cuadricular. Esta es la hoja de protocolo y como verán, le sirve mucho al aplicador para que él sepa de qué trata brevemente, un resumen de lo que tiene que hacer en cada uno de los tests. Y además con el espacio necesario para que vaya marcando lo que debe hacer en cada una de las pruebas. ¿Sí? Esa hoja de protocolo, por lo tanto, es muy importante para que ustedes puedan aplicarlo. Trabajan con esa hoja de protocolo, ustedes no se la muestran al niño, ponen este protocolo en un tablero de apoyo y van llenando los datos allí. Bien, rápidamente, ¿cómo vamos a aplicar cada uno de los tests? Para el test 1, que ya habíamos visto que es el test que mide la coordinación visomotora. Recordemos que necesitamos 3 cartoncitos y en cada uno de los cartoncitos hay una figura o imagen que debemos mostrar al niño. Necesitamos una hoja de papel bond, un lápiz y un cronómetro. ¿Cómo procedemos? Lo que tenemos que hacer es primero presentar el material. Debemos dejar una hoja de papel bond sobre la mesa para que el niño pueda trabajar. Luego, después de darle la hoja, le entregamos un lápiz. Y lo que hacemos es, nos sentamos frente al niño, el niño está sentado al escritorio, y nosotros nos sentamos frente a él también en una silla. ¿Sí? Y le decimos al niño, este es un juego muy interesante y te va a gustar mucho. Tú tienes que tomar este lápiz y tienes que hacer en este papel una figura igual a esta. Y lo que hacemos recién es, le mostramos el primer cartoncito con esta figura cuadrada. Y le decimos, haz en este papel una figura igual a esta. Y le mostramos el cartoncito, la figura, durante un minuto que nosotros vamos a cronometrar con nuestro reloj cronómetro. Y una vez que pasen los 60 segundos, un minuto de haberle mostrado, le decimos muy bien y bajamos el cartoncito. Si queremos lo ponemos boca abajo o simplemente lo quitamos de su vista. En ese tiempo el niño lo que debería haber hecho es copiar esta figura, ¿no? Le decimos, este es un juego y tú debes copiar en este papel esta figura. Y después de que ha pasado un minuto ponemos la figura boca abajo. Bien, ahora te voy a mostrar otra figura y tú tienes que copiarla en el papel. ¿Estás listo? Y si nos dice que sí, entonces le mostramos la otra figura. Ahora haz otra figura igual a esta. Y le mostramos la figura, el cartoncito con el rombo. El niño puede, si quiere mirar, prestar atención, copiar, decir, no vamos a nosotros intervenir en la forma que lo haga. La única condición es que el niño puede observar durante un minuto esa figura y que tiene que copiar en la hoja de papel que tiene frente a sí. Una vez que han pasado los 60 segundos, el minuto que estamos cronometrando, bajamos el cartoncito y le decimos, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora haz
esta última figura en el papel y levantamos el último cartoncito, que es esta figura isométrica, que es una imagen que puede parecerse una pantufla o a un zapato, es una figura isométrica, y también le decimos al niño comienza, ¿no? Y nosotros cronometramos. Nosotros no le decimos al niño cuánto va a durar, ni le vamos a hacer dibujar por tiempo. No le vamos a decir, vas a tener un minuto para dibujar esto. No, este es un juego en el cual simplemente le pedimos al niño que copie esta figura. Si un niño ha alcanzado un nivel de madurez adecuada, seguramente va a terminar de copiar de forma exacta esta figura antes de un minuto. Si un niño no ha alcanzado un nivel de madurez adecuada, pues probablemente no va a alcanzar a terminarla en ese minuto o va a dibujarla, pero no va a ser exacta. Pero eso no tiene ningún problema porque nosotros vamos a interpretar lo que haga, esté bien o no esté bien, sea igual o no, vamos a interpretar ese desempeño, ese trabajo que realiza. Entonces, una vez que le hemos mostrado los tres cartoncitos, un minuto cada uno, le decimos, muy bien, lo has hecho muy bien. Debemos siempre terminar apoyando el trabajo del niño. ¿Qué es lo que debemos hacer? El examinador, a medida que el niño va copiando estas figuras en el papel, debe anotar en la hoja de protocolo, esto es muy importante, el tiempo que tardó el niño en copiar cada figura, así como aquellos aspectos que le hayan llamado la atención, como por ejemplo si el niño copió con la mano derecha o con la mano izquierda, si el niño borró varias veces el dibujo antes de terminarlo, o si el niño hizo el dibujo y después lo borró y no quiso terminar. Este tipo de conductas, este tipo de acciones, vale la pena que nosotros la anotemos. Si el niño nos hace preguntas con respecto a, tengo que copiar a pesar de que la instrucción es, haz en este papel una figura igual a esta, si son instrucciones que tienen que ver con comprender la instrucción, por supuesto se debe hacer las aclaraciones. Si el niño hace otro tipo de preguntas, tal vez vale la pena responder. Por ejemplo, si el niño dice, este cuadrado es como una casa. Entonces, bueno, nosotros podemos intentar mantenerlos en la instrucción y decir, bueno, este es un juego y este juego consiste en que debes hacer como esta figura en este papel. Entonces, la idea es de que el niño pueda mostrarnos cuán maduro está con respecto a estas habilidades y capacidades que tienen que ver, como habíamos dicho, con la coordinación visomotora. Una vez que hemos terminado, guardamos nuestros cartoncitos y le pedimos al niño el papel y le decimos, muy bien, lo has hecho muy bien, y le pedimos el lápiz. Y pasamos al test número 2. El test número 2 involucra este material. Recuerden que ya lo habíamos señalado, ya tenemos nuestra lámina con estos 7 dibujos pegado además en una hoja de cartulina blanca, y lo que hacemos es, no le damos ningún material al niño, nosotros tenemos esta lámina y tenemos nuestro reloj cronómetro para medir. Este es el material que necesita el aplicador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, tenemos que darle las instrucciones al niño, ¿no? Primero levantamos nuestra hojita con la lámina, pero le mostramos solo el reverso blanco. Y nosotros estamos sentados también en el escritorio frente a él y nosotros le presentamos las instrucciones. Le decimos, este es otro juego. Este juego consiste en que del otro lado de este cartón hay unas figuras muy bonitas. Yo voy a dar vuelta a esta lámina y tú vas a mirar las figuras. Después de que yo esconda la hoja nuevamente, tú vas a decirme los nombres de las cosas que viste en la lámina. En eso consiste este juego. Y si el niño asienta, confirma de que ha comprendido la instrucción, entonces procedemos, ¿no? Le damos la vuelta a la lámina y le dejamos ver la lámina con los 7 dibujos durante 30 segundos. Y nosotros vamos cronometrando los 30 segundos y dejando que el niño utilice el mecanismo, la estrategia necesaria para observar, mirar y recordar las figuras que están ahí. Una vez que han pasado los 30 segundos, le damos vuelta a la lámina y le decimos, muy bien, ahora dime qué es lo que viste. Si el niño fuese tímido, no se anima a decir, tenemos que insistir cordialmente.
y le decimos, ¿no? Dime qué es lo que viste. Este juego consiste en que me digas las cosas que había en esta hojita, que recuerdes lo que había en esta hoja. Y si el niño empieza a decir, había una mano, había un gato, nosotros le insistimos, ¿qué más, qué más había? De forma cordial. Es decir, animándole y apoyándole y acompañándole justamente para que nos pueda mostrar lo que sabe y lo que puede. Si el niño por alguna razón, mientras le estamos mostrando la lámina, ya comienza a enumerar y mencionar las cosas que hay, nosotros debemos intervenir y decir, no, espera por favor, el juego consiste en que tú tienes solo que observar y cuando yo dé la vuelta a la lámina, recién tú me tienes que decir las cosas que hay. Siempre mantenernos bajo la estrategia de un juego, porque de esta forma las instrucciones no se sienten como una limitación ni orden, sino simplemente como una relación de los jugadores dentro de un juego. Entonces, lo que hacemos nuevamente en el test número 2 es darle la instrucción de que este es un juego que consiste en que le mostramos una lámina, luego le damos la vuelta y él nos tiene que decir las cosas que había ahí. El examinador, una vez que el niño empiece después de esconder la lámina, debemos anotar las palabras que recuerda el niño, ¿sí? Tal como las dice. En su hoja de protocolo están los nombres de estas 7 figuras. Lo único que ustedes van a tener que hacer es tachar para marcar cuáles ha recordado el niño. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, hay algo que llama la atención del aplicador? Tenemos que anotar todo lo que nos llame la atención en la hoja de protocolo. Y lo que también tenemos que hacer es, en algún caso, si es que el niño tiene preguntas, decir, por ejemplo, el niño, por ejemplo, recuerda la palabra animal. En vez de decir gato, había un animal, pues lo vamos a anotar como tal. Podemos marcar y anotar que dijo animal en vez de gato. Esto es muy importante porque puedes recordar los datos genéricos y no los datos específicos. Recordar que vio un animal y no un gato puede ser, por supuesto, un acercamiento o un uso o debe tener una explicación probablemente. Pero si esto se repite, por ejemplo, con la mano o con el jarro, o sea, por ejemplo, en vez de decir mano, una parte del cuerpo. Y si el mismo niño en la misma prueba dice, por ejemplo, ropa de vestir en vez de decir zapato, pues ya nos va a llamar la atención que hay más de un objeto que él nombra de manera genérica y no específica. Ese tipo de situaciones, por supuesto, la hoja de protocolo nos va a permitir tener los datos, registrarlos y después hacer un análisis. Pero al momento de la aplicación del test número 2, básicamente nos remitimos a mostrar durante 30 segundos la lámina, darle la vuelta y anotar todas las palabras que recuerde el niño. Este es un test para medir la memoria inmediata, si recordamos, ¿no? Entonces, en esto consiste el test número 2. Una vez que hemos terminado el test número 2, por supuesto hay que apoyarle al niño como en todo juego y decirle, muy bien, estás haciendo un buen trabajo, o muy bien, estás jugando muy bien. Ahora te voy a mostrar otro juego y es la mejor forma de pedir al niño que esté preparado y nosotros cambiamos de material. Ahora te voy a presentar otro juego y le damos la hoja de papel bond. Para este test, el test número 3, que es el test de memoria motriz, necesitamos una hoja de papel bond color blanca y un lápiz negro número 2. Son los dos únicos materiales. Y estas figuras están en la hoja de protocolo. ¿Qué hacemos en el test número 3? Aquí hay que prestar atención. Este es un test que requiere, de todas formas, que nosotros estemos más preparados y atentos que en los anteriores. Para el test número 3 de memoria motora, necesitamos que el examinador se levante de su silla y se ponga al lado derecho del niño. Como vemos aquí en esta pequeña figura arriba, nos ponemos al lado derecho del niño. ¿Por qué? Porque le vamos a mostrar movimientos, trazos, y por lo tanto el niño tiene que tener toda la facilidad de poder ver estos movimientos y además en la forma y en la dirección que nosotros queremos se lea que los trace. Nos paramos a su lado, al lado derecho del niño, y le decimos, vamos a apuntar con nuestro dedo y le decimos, ahora vamos a hacer otro juego. Mira bien lo que mi dedo va a hacer aquí. Y nosotros llevamos nuestro dedo y con nuestro dedo frente a su vista, porque estamos al lado de él, pero vamos a extender el brazo y delante de los ojos del niño vamos a hacer
al aire este trazado. Ahí podemos ver que la figura 1 es una espiral y comienza de dentro para afuera, va de izquierda a derecha. Entonces nosotros hacemos con nuestro dedo como aplicadores, le decimos, mira lo que hace mi dedo, y le mostramos el movimiento. Y luego de haber hecho el movimiento le decimos, ahora haz con tu dedito el mismo movimiento que yo hice. Y esperamos a que el niño repita para que nosotros confirmemos que el niño ha comprendido el movimiento que le estamos pidiendo. Si el niño comprendió el movimiento, es decir, hizo al aire una espiral, no importa si lo hace de izquierda a derecha, no importa si lo hace grande o pequeño, pero que ha comprendido el movimiento, que es un movimiento en espiral, pues le confirmamos y le decimos, bien, ahora dibuja la figura que hiciste en el aire, pero en este papel. En eso consiste este juego. Entonces el niño tiene, después de que ha reproducido el movimiento al aire, tiene que copiar ese mismo movimiento en el papel, porque estamos diagnosticando la memoria motora, si es capaz de repetir un movimiento motor. Después de que el niño ha terminado de dibujar la primera figura, nosotros le decimos, muy bien, ahora otra figura para nuestro juego. Haz con tu dedito esta figura y nosotros hacemos este movimiento de esta figura que parecen dos montañas, esta figura que parece una M, pero no lo es. Entonces, una vez que hemos hecho el movimiento frente a los ojos del niño, le decimos, ahora haz con tu dedito el mismo movimiento que hice. Y esperamos a que el niño nos muestre el movimiento y si ha hecho un movimiento muy parecido, similar, entonces confirmamos y decimos, muy bien, ahora dibuja la figura que hiciste en el aire en este papel. Y el niño debe dibujar esa figura en el papel. No importa si es grande, no importa si los ángulos son rectos o no, lo importante al haberle mostrado el movimiento es de que comprende el movimiento, que tiene que ser un movimiento de una figura con dos ángulos en la parte superior, ¿no? Que no está haciendo otra vez una espiral o un círculo. Y si los hiciera, bueno, ahí justamente viene la parte en que nosotros como aplicadores debemos prestar mucha atención de que el niño comprenda el movimiento que estamos haciendo, porque se trata de memoria motora. Si el niño no está copiando el movimiento que estamos haciendo nosotros, pues va a haber un error o un mal desempeño del niño en la prueba. El resultado no va a reflejar su grado de madurez si es que nosotros como aplicadores hemos cometido un error. Entonces hay que ver que el niño más o menos haya comprendido el movimiento. Después de que el niño ha terminado de reproducir la figura 2, le decimos, muy bien, ahora la última figura. Haz con tu dedito esta figura y también lo hacemos, le mostramos frente a sus ojos. En esta última figura sí hay que hacerlo con mucho más cuidado y poner mucho énfasis en que es una figura que comienza una línea de abajo hacia arriba, luego de arriba verticalmente abajo y finalmente termina de abajo arriba. Entonces le decimos al niño, ahora haz con tu dedito el mismo movimiento que hice. Si el niño imita, reproduce la misma figura al aire, luego confirmamos y le decimos, muy bien, ahora dibuja la figura que hiciste en el aire en este papel. Las tres figuras deben estar dibujadas en el mismo papel. Le hemos dado una sola hoja de papel bond al niño. El niño no debe estar frente al examinador. Esto ya lo hemos mencionado antes de la aplicación del test 3. ¿Sí? En este test ya el aplicador se ha puesto de pie, se ha puesto al lado derecho del niño. Es muy importante. El centro de cada figura trazada por el examinador en el aire deberá quedar sensiblemente a la altura de los ojos del niño. ¿Sí? O sea, hay que esforzarnos de que hagamos el trazo frente a sus ojos de tal manera que no haya confusión para él al momento de reproducir el mismo movimiento. Los movimientos que haga el examinador deben ser lentos. El de la primera figura de la espiral no debe ser interrumpido. El de la segunda y el de la tercera exigirán un movimiento más rápido y una pausa en cada ángulo trazado. Asimismo, el examinador anotará en la hoja de protocolo aquellos aspectos que le llamen la atención, como por ejemplo si el niño copió con la mano derecha o con la izquierda, o si tuvo dudas al momento de copiar el trazado. Cosas como esas nosotros podemos anotar en la hoja de protocolo, ¿sí? Pero el test 3 consiste en mostrar el movimiento de cada una de las figuras, una figura a la vez,
y pedirle después que las copie en la hoja de papel, que copie el movimiento realizado en la hoja de papel. Test 4. Ya estamos a la mitad de la aplicación de los tests. Para esto, el niño no necesita ningún material. Solamente el aplicador, con su hoja de protocolo, necesita esta lista de 7 palabras para poder iniciar con el test 7. El test 4, perdón. Para el test 4, ¿qué es lo que hacemos entonces? El aplicador estaba de pie al lado derecho del niño, si recordamos, y lo que hace para el test 4, una vez que guarda el material, va y se sienta nuevamente frente al niño. Esto es muy importante. Volvemos, nos sentamos nuevamente frente al niño, retiramos cualquier material que haya quedado frente al niño, quitamos lápiz, papel, no necesita nada el niño. Y le decimos, muy bien, ahora vamos a hacer otro juego, otro jueguito. Este juego consiste en que te voy a decir 7 palabras. Presta mucha atención y después de que yo haya dicho las 7 palabras, tú me las tienes que repetir. Si el niño confirma que comprendió la instrucción, pues pasamos a decirle. Si le decimos, muy bien, te voy a decir las palabras, listo, y el niño nos dirá listo, como todo juego, y le decimos árbol, silla, piedra, cachorro, flor, casa, petaca. Y le decimos, repite ahora lo que yo dije. Si el niño comienza a recordar algunas palabras y duda, pues por supuesto que hay que apoyarle, ayudarle, de tal forma de que él se anime a decir el resto de palabras que corresponden a esta lista de 7 palabras. No olvidemos que en este test nosotros debemos decir las 7 palabras y después es el niño quien va a repetir las 7 palabras. Lo que nos interesa es que el niño pueda mostrarnos que tiene la memoria inmediata. Este es un test para determinar la madurez de la memoria inmediata. La lista de palabras debe ser pronunciada en voz natural. El aplicador debe hablar de forma natural, ni muy fuerte ni muy suave, sin cadencia o subrayación de cualquiera de ellas, es decir, no demasiado pronunciado, no demasiado evidente que queremos facilitarle las cosas. Normal y al mismo tiempo claro, palabra por palabra. El examinador marcará en la hoja de protocolo las palabras que el niño recordó. De las 7 palabras puede que recuerde las 7, solo 5, solo 3 o solo 1. Entonces hay que anotar las palabras que nos recordó y por supuesto señalar las que no nombró. Así como anotará otras palabras que el niño hubiese mencionado y que tal vez no eran las palabras que están en esta lista. Asimismo, si hubiese algo que llame la atención del examinador durante el desarrollo de esta prueba, lo anotará en la hoja de protocolo. Entonces, en esto consiste el test 4. Presentado como un juego, le pedimos al niño que escuche 7 palabras que le estamos nosotros pronunciando, que estamos leyendo, y le pedimos que después repita esta lista de 7 palabras. Y nos va a permitir saber su nivel de madurez inmediata. Test 5. Para el test 5 tampoco el niño necesita ningún material. Solamente el aplicador necesita su hoja de protocolo donde ya está este texto. Este test pertenece o sirve para determinar el nivel de madurez en el área de memoria lógica. Si nosotros recordamos, memoria lógica era una de las áreas importantes para el aprendizaje de la lectura y la escritura, especialmente de la lectura. ¿Qué es lo que hacemos para el test número 5? Nosotros seguimos frente al niño, sentado frente al niño en el escritorio. Retiramos cualquier material que haya quedado frente al niño, papel o lápiz, ya lo habíamos mencionado, y después le decimos, ¿te gustan los cuentos? El siguiente juego consiste justamente en un cuento. Trata de un cuento el siguiente juego. Y le decimos, si te gustan los cuentos, voy a contarte uno. Presta atención porque después de escuchar este cuento, vas a contarme el mismo cuento. Y hacemos una pausa antes de comenzar a narrar el cuento y vemos que el niño está atento para iniciar el cuento y luego leemos de forma que sea una narración. María compró una muñeca. Era una muñeca de loza. La muñeca tenía los ojos azules y un vestido amarillo. Pero el mismo día en que María la compró, la muñeca se cayó y se partió. María lloró mucho.
Este es un pequeño texto, una pequeña narración muy sencilla. Hacemos una pausa después de narrar el cuento y después le decimos al niño, ahora tú cuéntame este mismo cuento. Si el niño iniciase la narración y luego duda, vacila, insistimos cordialmente y le decimos, qué bien, ¿qué más? ¿Qué más sucedió? De tal forma que le animamos al niño a terminar la narración. Entonces, este test consiste en leerle un cuento, contarle un cuento. Si ustedes son muy buenos contadores, narradores, lo van a hacer muy bien. Y lo mismo que podemos hacer es leer con énfasis. Pero después de haber contado o narrado, o después de haber leído, el niño debe contarnos o narrarnos el mismo cuento. El examinador, nosotros como examinadores, vamos a anotar en la hoja de narración, vamos a anotar la narración que esté realizando el niño, pero especialmente poniendo énfasis en las acciones capitales. En este texto, las acciones capitales son compró, partió y lloró. Como vemos, son verbos conjugados, y son las tres acciones más importantes que el niño debería recordar. Compró, partió y lloró. Pero también al mismo tiempo tiene que prestarle atención a los detalles, que la muñeca era de loza, que la muñeca tenía ojos azules y que la muñeca tenía un vestido amarillo. Asimismo, si hubiese algo que hubiera llamado nuestra atención como aplicadores, pues también lo anotamos en la hoja de protocolo, ¿sí? Pero el test número 5 consiste en narrarle un cuento y después que el niño nos narre el mismo y nosotros anotar las acciones capitales o verbos y por otro lado los detalles o adjetivos. Una vez que hemos terminado le decimos muy bien, lo estás haciendo muy bien y le presentamos el siguiente test. El test 6, para el test 6 tampoco necesitamos material o el niño no necesita ningún material, pero el aplicador necesita la lista de palabras para pronunciar. El test 6 permite ver el grado de madurez de pronunciación del niño. Para ello, retiramos cualquier material que haya quedado. Estamos todavía en este test frente al niño, en un escritorio frente al niño, y lo que hacemos es, le vamos dando las instrucciones. Muy bien, ¿te están gustando los juegos que estamos haciendo? El niño nos confirmará. Y le decimos, muy bien, ahora vamos a hacer otro juego. Este juego consiste en que tú vas a repetir las palabras que yo voy a decir. Yo voy a decir una palabra y tú tienes que repetir la misma. ¿Sí? ¿Estás listo? Y nos dice sí. Muy bien, la primera palabra es caballero. Y le pedimos al niño que repita. Y dice el niño caballero. Esta palabra, la primera palabra, la palabra caballero, es solo una prueba, es una palabra de prueba para saber que ha entendido la instrucción y la acción. Una vez que el niño haya pronunciado caballero, nos damos cuenta que entendió el juego, entendió la instrucción, y por lo tanto recién podemos pasar a leerle las palabras que realmente son parte de la prueba, que las palabras que realmente vamos a empezar a valorar. Muy bien, le decimos. Muy bien, ahora yo voy a decir otras palabras y tú las tienes que ir repitiendo. Y le vamos pronunciando al niño las palabras. Contratiempo. Y el niño repite inmediatamente. Contratiempo. Constantinopla. Incomprendido. Ingrediente. Nabucodonosor. Cosmopolitismo. Pintarrajeado. Familiaridades. Sardanápalo. Transiberiano. Una vez que hemos terminado de mencionar y que el niño ha pronunciado, después de cada palabra no hay que olvidar que nosotros tenemos que anotar las palabras o por lo menos marcarlas en la hoja de protocolo si es que ha pronunciado correctamente y si ha pronunciado una palabra de otra forma, anotarlo. Si el niño habla un poco bajo y no le entendemos, pues decirle, detenernos y decirle un poco más alto para que te escuche. Y si el niño habla demasiado rápido y no le entendemos lo que está diciendo porque lo dice demasiado rápido, aclarar y decirle más despacio. Y si todas estas aclaraciones hay que hacerlas, pues es más fácil decirle que el juego trata de que tienes que hablar más alto o que tienes que decirlo más despacio. El aplicador pues va a tomar en cuenta, va a anotar todas las palabras que le hayan llamado la atención, si no se pronunciaron correctamente o sí. Si hubiese algo que llame además la atención, debemos anotarlo en la hoja de protocolo.
Esto va a ser muy importante después cuando lleguemos al momento de analizar y evaluar o ponerle un puntaje al test. Test 7. Para el test 7 sí vamos a necesitar material. En este caso, el niño o la niña necesita una hoja de papel donde estén impresas o trazadas con las figuras irregulares para ser recortadas, una tijera escolar de puntas redondeadas y un reloj o cronómetro para marcar según. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este test? Este test es un test para medir justamente la coordinación motora. Decíamos hace rato que la coordinación motora involucra coordinar varios músculos para conseguir un fin determinado. Para este test nos ponemos de pie como aplicadores y nos paramos al lado derecho del niño nuevamente. ¿Sí? Al lado derecho del niño. Y lo que hacemos en la presentación del material, le decimos, muy bien, ahora vamos a hacer este juego y ponemos la hoja con esta figura frente a él. ¿Sí? Entonces le vamos a dar la hoja y le vamos a dar las tijeras. Y le decimos, muy bien, ahora vamos a realizar este juego. Y le decimos, este juego que consiste en que vas a cortar este diseño, esta figura, lo más rápidamente que puedas, pasando la tijera exactamente por el medio de la raya. Entonces le decimos, este juego sí se hace por tiempo. Y lo que vamos a hacer, y esto es importante, nosotros tenemos que hacerle la demostración. Y le decimos, ¿no? Este juego consiste en que vas a recortar esta figura lo más rápido que puedas, pero también lo mejor que puedas. Y tomamos nosotros la tijera y recortamos esta figura con los ángulos rectos. ¿Sí? Tenemos que recortar por la figura y después podemos recortar hasta, ustedes pueden ver que esta figura tiene unas rayitas en medio de cada uno de esos ángulos y podemos hacerlo hasta la segunda rayita. Entonces hacemos el corte y le demostramos y decimos, tienes que hacerlo así. ¿Entendiste? Y si el niño nos confirma que entendió, entonces procedemos. Le decimos, muy bien, ahora hazlo tú. Y le decimos, comienza, listos, ya, como todo juego. Y el niño básicamente comienza a hacer el recorte. Nosotros vamos a cronometrar 1 minuto, 60 segundos desde que el niño comenzó a recortar y le vamos a detener justo cuando hayan pasado los 60 segundos. Cuando pase el tiempo le decimos, alto, muy bien. Y lo que hacemos después, muy bien, ahora vamos a hacer el recorte de la otra figura. No estaba difícil, ¿no? Y le preguntamos. Y después le decimos, muy bien, comenzamos con la siguiente figura. Y tienes que recortar de esta forma. Y también hacemos la demostración y hacemos el corte hasta la segunda rayita que está ahí, que interrumpe la línea curvada. Y nosotros recortamos hasta allí. Y le decimos, tienes que recortar de esta forma. Y si el niño confirma que entendió, entonces procedemos y le decimos, muy bien, ahora te toca. En sus marcas, listos, ya. Y comenzamos y también cronometramos nosotros 1 minuto, 60 segundos. Y detenemos al niño cuando haya pasado ese tiempo. Le decimos, alto, muy bien. Si el niño hubiera terminado el corte antes de ese tiempo, hubiera terminado de recortar la figura antes de ese tiempo de 1 minuto, pues vamos a anotarlo, registrarlo. Pero y si no, como si fuera un juego, por supuesto, hacemos que el niño se detenga donde debe detenerse. Y anotamos lo que nosotros veamos conveniente anotar en la hoja de protocolo. Ya sea que el niño cortó con otra mano, ya sea que era muy torpe, ya sea que dudaba mucho, etcétera, etcétera. Test número 8. Para el test número 8, básicamente el niño necesita esta hoja con este cuadrado, con esta cuadrícula, un lápiz y un reloj cronómetro. ¿Qué es lo que necesitamos para la aplicación del último de los tests? Este es el test que nos permite determinar el grado de atención y si hay fatigabilidad de atención. ¿Qué es lo que hacemos? Retiramos el material, nosotros nos ponemos de pie y estamos al lado derecho del niño y le decimos, muy bien, ahora vamos a hacer el último juego, el último de nuestros juegos. Le ponemos la hoja frente a él y le damos el lápiz y le decimos, este juego consiste en que tienes que poner un puntito dentro de cada cuadradito, un puntito en el medio de cada cuadradito lo más rápidamente posible. Y tomamos el lápiz y le decimos así.
y hacemos 3 puntitos, ponemos un puntito en cada uno de los 3 primeros cuadraditos, al centro de cada uno de los 3 primeros cuadraditos. Y le mostramos y le decimos, tienes que hacerlo así. ¿Entendiste? Y si el niño nos confirma de que lo entendió, pues empezamos a cronometrar. Muy bien, entonces comenzamos en sus marcas, listos, ya. Y nosotros vamos a cronometrar 30 segundos. Y una vez que pasen los 30 segundos, detenemos al niño. Le decimos, alto, muy bien. No importa si el niño no terminó, no llegó a la mitad, o si alcanza a terminar, no importa tanto los resultados. Al ser un juego, tenemos que detener al niño y cerrar el test número 8, ¿no? Tenemos que anotar en nuestra hoja de protocolo si el niño ha hecho rayitas o crucecitas en vez de puntos, por ejemplo, pero si está haciendo rayitas o crucecitas, lo mejor es detener y recordarle que tiene que hacer puntos. Eso es muy importante. Pero si, por ejemplo, a pesar de haberle explicado que no haga cruces o rayitas, de todas formas la sigue haciendo, nosotros vamos a anotar esta o cualquier otra conducta que llame nuestra atención en la hoja de protocolo. Muy pocos niños, probablemente ninguno, va a terminar los 100 puntitos. Es un corto tiempo, pero nos da la idea de un cierto nivel de madurez con los resultados que vamos a comenzar a analizar. Entonces, el test número 8 consiste en poner un puntito dentro de cada uno de los cuadritos de esta cuadrícula y de esta forma termina la aplicación del test número 8 y nosotros le decimos muy bien y le felicitamos. Perfecto, lo has hecho muy bien. Y cerramos nuestra sesión alabando el trabajo que has realizado, felicitándole por el buen desempeño o buena participación en el juego y por supuesto despidiéndonos del niño. Es decir, le decimos muy bien, has hecho un muy buen trabajo, has jugado muy bien. Eso es todo. En eso, ahí termina nuestro juego. Espero que te hayan gustado los juegos, ¿no? Y hacemos el cierre o la despedida con el niño según las condiciones o características. Bien, esa es la aplicación de los 8 tests del test ABC. Perdonen que nos hayamos pasado unos minutos, pero necesitábamos llegar a este punto en el cual explicamos los fundamentos del test, explicamos el material necesario y explicamos los pasos, la metodología para su aplicación. Vamos a quedar hoy en esta sesión. Ustedes tienen el material. En el caso de este curso taller, no vamos a poner como requisito la aplicación, pero también tiene la intención de acompañar a aquellas personas que realmente están interesadas a aplicar este test. Así que nuestra siguiente sesión es el próximo sábado. Y la siguiente sesión lo que vamos a hacer es explicar cómo interpretar los resultados del test, cómo interpretar además el puntaje obtenido y la elaboración del informe. Y además vamos a hacer un pequeño listado de actividades que pueden realizar los niños para mejorar su desempeño o alcanzar la madurez en las áreas en las cuales el niño muestre todavía un grado de inmadurez. Eso es lo que vamos a hacer el siguiente sábado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta semana? Los que gusten, porque como les digo, no va a ser una condición para aprobar el curso que apliquen el test, pero aquellas personas que estén interesadas pueden ya imprimir el material, hacer su kit de material para la implementación del test y quienes gusten podrían aplicar el test. Sin embargo, como recomendación para las personas que ya quisieran aplicar el test, yo les recomiendo que primero prueben con un adulto. Ustedes aplíquenle este test a otro adulto, no importa, mayor de 18 años, de tal forma que les permita que ustedes puedan practicar como aplicadores a dar instrucciones y hacer un control. Esto es muy importante porque necesitamos un feedback, mucho más para aquellas personas que no han aplicado test antes y necesitan saber si son claros en la instrucción, si son objetivos y si son sistemáticos para aplicar un test. Entonces, aplíquenle a un adulto y el adulto les va a decir si no se entiende, se hace muy bien o alguna retroalimentación que nos puede servir. Y después de haber tenido este control aplicándole a un adulto, recién apliquen a un niño que puede estar entre los 4 a los 6 años, ¿no? De preferencia un niño que está terminando el kinder y va a entrar a primero de primaria, pero puede ser de otra edad también por cuestiones de práctica. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta o duda. Quienes gusten pueden aplicarlo
y en cualquier momento me pueden enviar mensajes para que vaya respondiendo preguntas o dudas hasta este punto, hasta el punto de la aplicación. Y la siguiente sesión explico la interpretación y el puntaje que se otorga a cada desempeño. No sé si hay alguna pregunta o duda hasta este momento. Una consultita, en el test número 3, en el cual se hace las figuras en el aire, ¿cuántas veces es necesario repetirlas? O sea, ¿solamente es una vez o se puede repetir varias veces para que el niño comprenda? Gracias, Claudia, por la pregunta. Lo ideal es solamente mostrarle una vez, pero si el niño nos dice que no entendió, tiene dudas o realmente no puede reproducir la misma figura de forma adecuada, puede deberse a que el niño se sintió quizás intimidado porque nos hemos puesto a su lado y bueno, a lo mejor no se sentía cómodo, que se distrajo con alguna otra cosa. Entonces, si el niño no nos dice nada, pero no repite la misma forma, en vez de hacer una espiral, hace un cuadrado o hace un rayado, por ejemplo, entonces nosotros paramos ahí y le decimos, no, fíjate bien, este es el movimiento, y nosotros mismos, sin que nos lo pida, podemos volver a repetir el movimiento para que lo haga comprendiendo el movimiento. Si el niño nos pide repetir el movimiento, lo podemos volver a hacer. No hay un límite para repetir. Sin embargo, es recomendable que nosotros nos demos cuenta si el niño realmente tiene problemas para comprender, un nivel de madurez para entender y concentrarse en la instrucción, o algún otro factor que le impida repetir el movimiento. No hay un límite, pero lo ideal es que con una sola demostración lo entienda, pero podemos hacerlo 2 o 3 veces probablemente. Ok, muchas gracias. Y una consulta más, ¿los tres van en la misma hoja o cada uno en una hoja diferente? Muy buena pregunta, Claudia. Sí, las 3 figuras van en la misma hoja. Ah, Le damos al perfecto. niño una sola hoja y dejamos a criterio de él si hace un dibujo demasiado grande, demasiado pequeño, pero le decimos, en esta hoja dibuja esta figura. Entonces, un nivel de madurez, es muy buena pregunta, Claudia, un nivel de madurez de memoria motora le permitiría al niño hacer un trazo que pueda él acomodar espacialmente en la misma hoja. Entonces, las 3 se hacen en la misma hoja y esperamos que lo logren de esa forma. Perfecto. Y una más, Sí. bueno, en el caso de la guardería o el nivel, ¿no?, inicial, bueno, las mamás insisten mucho en que no se hagan estas evaluaciones desde pequeños, porque quieren que su hijo a los 2 años ya lea, escriba y Ya, haga fórmulas de matemáticas, ¿no? ya. Entonces, piden eso, ¿no? ¿Cómo está mi hijo? Ya puede leer, quiero que lea, quiero que escriba. Entonces, ¿cuál es lo recomendable, la edad mínima que se puede aplicar este test? Porque, como le digo, muchas mamás insisten, ¿no?, en que el niño ya tiene que leer, ya tiene, Mm, aunque se le explica, pero no, ¿no? O sea, no entienden que la madurez debe llevar un proceso, ¿no? mm. Entonces, eso más que nada. Bueno, muchas gracias. Muy buena pregunta, Claudia. Idealmente fue creado por Lorenzo Filo, como habíamos explicado en 1937, para atender una problemática de analfabetismo en Brasil. Era una problemática muy grande, sigue siendo, pero en su momento fue dramática. Entonces, se ha recomendado los primeros 15 días de haber iniciado el primer curso de primaria, ¿no? Pero los tiempos han cambiado y las sociedades también, y los niños llegan en algunos casos con un nivel de madurez mayor, y las expectativas de los padres y las familias también son demasiado elevadas con respecto al desempeño. Sigue siendo los primeros 15 días del primero de primaria el mejor momento para aplicar el test y evaluar si se alcanzó la madurez, pero también sigue siendo recomendable los 15 últimos días del nivel de kinder. Pero justamente por el buen ejemplo que nos das de este caso de que los papás tienen expectativas demasiado altas con sus niños, podrías aplicarlo incluso en cualquier momento de la etapa de kinder. En este caso, sí, siempre hay que tener mucho cuidado y ser conscientes de que esta prueba tiene un tiempo que son los primeros 15 días de primero de primaria, y que si lo estás aplicando al principio del kinder o a mediados del año escolar de kinder, los resultados no van a ser de madurez, ¿no? Va a haber casos en los cuales van a sacar de niños que sí han alcanzado la madurez, pero en muchos casos quizás de mucha inmadurez.
No hay problema, porque la aplicación tiene un fin. El fin no es realmente medir que los niños van a tener problemas o no para el aprendizaje de lectura y escritura porque están en primero de primaria, sino queremos saber realmente en qué nivel de madurez están los niños para iniciar la lectura y la escritura. Entonces tú puedes aplicarlo a mediados de año de kinder, a principios de año de kinder, pero siendo consciente que probablemente los resultados van a ser muy bajos de madurez. Y aprovechando tu pregunta, hay un fenómeno, este mismo test este taller lo hemos dado el año 2021, el año pasado, y recién estábamos saliendo de la pandemia, recién estábamos saliendo del encierro de la pandemia y de un año que no hubo escolarización en Bolivia. Muchos de los participantes que eran del nivel inicial y de primaria especialmente, los resultados de la aplicación de sus test, porque en ese momento sí les hemos pedido que apliquen como condición, los resultados eran llamativos. Había un grado de inmadurez muy elevado y extendido. ¿A qué se debía? A que los niños habían estado encerrados más de un año, no habían ido a la escuela, y los pocos que asistían al kinder, por ejemplo, lo hacían de manera virtual, y por lo tanto no tenían la oportunidad de alcanzar una madurez motriz, porque como hemos visto, lectura y escritura dependen de una madurez de motricidad. Así que tomando en cuenta estos elementos, podemos señalar que todavía las secuelas de este encierro probablemente puedan verse en los resultados que ustedes obtengan en la aplicación del test. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Bien, muchísimas gracias por las preguntas. Seguimos abiertos a preguntas. Ustedes pueden hacerlo en el grupo de WhatsApp o pueden hacerlo de forma personal también por WhatsApp. Y cualquier cosa los vamos a aclarar para la siguiente sesión. Les agradezco mucho por su tiempo. Sé que nos hemos pasado 20 minutos, pero me parece que tenemos lo necesario para la siguiente sesión. Entonces, hasta el siguiente sábado, yo les voy a dejar en el grupo de WhatsApp o por correo los capítulos 1, 4 y 5 del libro de Test ABC de Lorenzo Filo para que ustedes tengan todo el texto completo y también la grabación de esta sesión para que ustedes la revisen si creen conveniente. Bien, entonces sin nada más, nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias por acompañarnos en este curso y que tengan un buen sábado y un fin de semana. Gracias, igualmente.